es Juan Antonio Peña. Por favor, Juan Antonio. Viene en representación de Banca Cívica. Juan Antonio es licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca, MBA por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Dirección y Liderazgo por CEU. Tiene más de 16 años de experiencia en banca, siempre en el área de empresas, en BVA, en Sabadell, en Banca Cívica, y desde marzo del 2010 dirige el área de grandes empresas. Cuando quiera, Juan Antonio. Bien, buenos días. La presentación nuestra. Bueno, me acompaña hoy José Luis Suárez. José Luis Suárez es nuestro Product Manager para temas de eficiencia energética. Gracias. José Luis Suárez es nuestro Product Manager para temas de eficiencia energética en el banco. Lo que quiero compartir con todos ustedes hoy pues es intentar lanzarles un mensaje positivo. Vamos a hablar de cosas muy concretas, ¿no? En primer lugar, vamos a presentar el modelo técnico de Banca Cívica, el que hemos desarrollado, porque, como acaba de decir Ruperto, los proyectos no aguantan un análisis técnico como creíamos que iban a aguantar estos proyectos hace un par de años. Hace un par de años creíamos que lo podíamos meter por el mismo canuto que hacíamos el análisis de un Project Finance o de una financiación estructurada compleja, y resulta que la realidad nos ha llevado a otro punto. Entonces, os quiero decir cómo los analizamos, qué es lo que miramos y exactamente qué variables son las que tenemos en cuenta, que es lo que comentará José Luis. Luego vamos a exponeros brevemente pues, 3 casos o 4 casos de éxito muy concretos para que sepáis que realmente se están financiando estas cosas. Se están financiando estas cosas, pero se están financiando si somos capaces de meterlas por el circuito adecuado. Es decir, si nos acercamos a una oficina al uso de mi banco, de Banca Cívica, pues seguramente no sabrán de qué les estáis hablando. Es más que probable. Y por último, haremos un repaso de cuáles son los 4 puntos cualitativos que medimos o que pedimos a los promotores de este tipo de negocios para que tengan posibilidades de éxito. Sin más, les dejo con José Luis Suárez. Muchas gracias. Ponte aquí si quieres, ¿no? Sí, me siento ya. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, Teo. Es un gusto estar aquí. Siempre es un placer y un honor haber sido invitados a este evento. Agradecemos al Colegio de Ingenieros de Madrid y a la asociación también por haber tenido a bien invitarnos. Para nosotros esto no deja de ser un honor y un reto, y hemos traído una información que estoy seguro que la encontraréis muy interesante. En principio, quizás las ideas que os queremos transmitir hoy son 2. La primera, que nosotros pues, tenemos la línea BEI del Banco Europeo de Inversiones, 50 millones que han dotado el Banco Europeo y otros 50 que hemos dotado a través de Banca Cívica, con un total de 100 millones de euros específicamente destinados para este tipo de inversiones, tanto eficiencia energética como pues, proyectos de energías renovables. Al principio, como ya lo han dicho las personas que me han precedido en la palabra, los bancos la tienen difícil. Lo tienen difícil para analizar este tipo de riesgos, y eso fue justamente lo que nosotros nos dimos cuenta cuando ya teníamos los fondos en la caja. Dijimos, bueno, ¿y ahora cómo los podemos de alguna manera cómo los podemos distribuir? Entonces, para eso hemos creado un modelo específico para financiar empresas y proyectos de eficiencia energética. Esta parte yo sé que muchos de vosotros ya nos habéis oído, y este modelo lo hemos presentado otras veces, o sea que hoy solo lo voy a hacer un poco rápido para las personas que, pues por cortesía a las personas que tienen a bien escucharnos esta vez, por primera vez. Sin embargo, la idea que os quisiera transmitir es que
Lo primero es que el modelo, lo más importante del modelo que nosotros tenemos, y quisiera que eso os dé algún tipo de confort o satisfacción, es que el modelo reconoce intrínsecamente que existe una creación de valor. Eso es importante. Y eso es lo que el protocolo de financiación internacional, que estoy seguro que Raúl también os lo ha comentado, es lo que plantea. Entonces, al final de cuentas, pues nosotros tenemos un consumo inicial y a través de todas las inversiones y las medidas que sugiera la empresa de servicios energéticos, pues creamos un valor. Y si este valor lo repetimos a través del tiempo, pues lo que creamos es un flujo que nosotros llamamos el flujo inverso, ¿verdad? El cash flow inverso, que es el que nos repagaría la deuda. Esto es conceptualmente contrapuesto a cualquier otro proyecto en el que los flujos en realidad es dinero que está entrando. Estos son proyectos que son dinero que no está saliendo. Entonces, esa es quizás la primera inmaterializado de estos temas. Luego, nosotros hemos tenido que crear alguna serie de herramientas para poder analizar estos riesgos. Uno de ellos es lo que hemos llamado el ratio RIA, que es el ratio del retorno de la inversión con los ahorros. Yo creo que va un poco en línea lo que os decía Teo hace poco. Y es decir, bueno, ¿cuánto en realidad yo tengo que ahorrar? Nosotros partimos de un ahorro mínimo del 20%. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, me gasto en un edificio 100.000 euros y logro un ahorro anual de 20.000 euros, pues tengo un RIA del 0,20. Bueno, ¿eso qué significa? Que el inverso es el plazo. Es un índice, digamos, ácido, que me va a decir el plazo mínimo al que yo voy a poder colgar la financiación. Entonces, en este caso, por ejemplo, si son 100.000 euros y yo ahorro 20.000 al año, entonces, en 5 años, más o menos, acá, podría estar haciendo la financiación. Ojo, aquí sin ganancias, cero interés, os dais cuenta que es un índice que en realidad es ácido. Pero el tema es que, ¿por qué nos sirve calcular esto? Porque imaginaos si nosotros hiciéramos una inversión de 100.000 euros y ahorráramos 1.000 euros al año. Pues 100 años, ¿no? Entonces quizás nuestros nietos verán el resultado, pero nosotros no. Entonces, a través de esto, pues nosotros tenemos una tabla como esta que nos arroja a un área de rechazo o a un área de aceptación del proyecto. Luego, los riesgos. Los riesgos técnicos, los riesgos legales, son cosas que nosotros eventualmente podemos acotar a través de, en el caso técnico, pues el due diligence técnico, a través de las garantías del técnico, y en el caso legal, pues el due diligence legal. En este caso, el due diligence legal a lo que se refiere, o esta asesoría legal, es que no hayan hoyos o agujeros legales en los que el sujeto obligado se pueda amparar para no pagar. Entonces, ese tema es importante. Y por último, el riesgo crediticio o de contraparte. Esto significa que es el riesgo de que la persona, el obligado, el cliente final, que en la literatura hablan el host o el anfitrión, la persona en donde en sus instalaciones se está llevando a cabo la mejora energética y por lo tanto es el sujeto obligado, pues no pague, cae en insolvencia, eso puede pasar. O que haya un riesgo regulatorio, que las leyes cambien. Y entonces el sujeto obligado se puede amparar a estos cambios y por lo tanto no pagarnos, cosa que ya hemos visto pasar. Este caso, esto lo llamamos nosotros el riesgo residual y entendemos que ese es el riesgo empresarial. Entendemos que es el riesgo de llevar a cabo una actividad empresarial. Nuestro flujograma de procesos pues pasa por 7 pasos, de los que yo quisiera enfatizar la parte legal. Y la parte legal, ¿por qué? Porque nos va a llevar a cuáles son los tipos de contratación que han funcionado. Yo al final os daré un poco un resumen estadístico de lo que hemos hecho, pero quiero que sepáis que todos estos casos que os vamos a presentar son casos de la vida real y que están funcionando en estos momentos. A ver, empecemos. Esta es una estructura que yo llamo una operación a 3 bandas, en donde está banca cívica acá, el banquero o el acreedor financiero.
Por un lado está la S, la empresa de servicios energéticos, y por último, el cliente final. Pero aquí, como todos son clientes, entonces he robado o tratado de estandarizar un poco utilizando la palabra el host, o sea, que habla del protocolo internacional de financiación, se refiere al inquilino. Entonces, hemos planteado el negocio de esa forma. Le decimos al cliente, mire, nosotros le hacemos aquí una inversión en este edificio, buenísima, le montamos unas calderas en el tejado, le cambiamos las coberturas, le hacemos todo, una inversión de millones de euros, y usted no tiene que firmar nada, y usted no se tiene que endeudar. Y el otro dice, pues bueno, pues bien, me parece bien, le firmo, así me gusta. Y luego, y entonces vienen con nosotros, vienen con los bancos y dicen, mira, es que le voy a financiar, voy a hacerle todo esto a este cliente, y bueno, él no se va a endeudar ni nada. Bueno, bien. ¿Y vosotros? No, nosotros tampoco. Nosotros nada, nosotros solo hacemos el servicio y ya está. Bueno, creo que os podéis imaginar que ante un planteamiento de esta naturaleza, pues obviamente a cualquier acreedor financiero pues se le ponen los pelos de punta, y entonces por eso es que no se han llevado a cabo. Entonces, ¿qué podemos hacer en realidad? Pues tenemos básicamente dos cosas. Esta es la estructura financiera que llamamos la financiación directa al cliente. En este caso lo que queremos hacer es financiar directamente al cliente, en el que nosotros damos la financiación a ese host o a ese anfitrión. Él, a su vez, contrata a la empresa S, ¿verdad? La empresa le da servicios, operación, mantenimiento a través de un contrato comercial, y, por supuesto, el cliente paga honorarios por servicios, suministros o lo que sea que el contrato pues conlleve. Sabemos que los contratos pueden ser muy completos, muy complejos. Y por último, pues el cliente mismo repaga la deuda. Aquí, con esta estructura, tenemos varios district heatings funcionando. Yo después diré cuáles son y las características de los mismos. También tenemos una depuradora de aguas, y funciona también con algunos clientes de carácter municipal. Esto tiene una cosa buena y una mala. Lo bueno es que estamos financiando directamente a la persona que, según la literatura de la financiación de este tipo de proyectos, es la persona que ve su riesgo crediticio o su capacidad crediticia aumentada. Ojo, que cuando hacemos esto, el que se le ve la capacidad crediticia aumentada es a esta persona, al que tenía que pagar 100.000 euros al año y ahora va a pagar 80.000. Entonces es sobre él, de alguna manera, en el que tenemos que, digamos, basar el repago de la deuda. Lo malo es que este no es un concepto S puro y duro. Eso es lo malo. No es el esquema, digamos, más puro de lo que es una empresa S. Para eso utilizamos la financiación a la S, o la financiación indirecta. En este caso, el acreedor financiero da el dinero a la empresa S o al vehículo especial. Por eso está aquí con los puntitos, porque puede ser o no. Puede ser un vehículo especial para cada uno. Este, a su vez, presta los servicios de operación y mantenimiento. Y aquí lo importante es que en esta relación el cliente tiene un contrato de honorarios por servicio, que es lo que llaman todo en uno, ¿no? Todo incluido, y aquí adentro también va metido, a una parte tiene que ser obviamente el repago de la deuda, la cual pues él a través de su contabilidad lo hace y nos repaga. Esta es la fórmula, digamos, S pura y dura, digamos, la forma más puritana de lo que es este tipo de servicios. Ya las tenemos, estamos funcionando de esta forma en varios proyectos. Quizás comentaros un poco cuándo funciona esto, cuándo funciona este segundo esquema. Este segundo esquema funciona cuando en primer lugar la estructura contractual es suficientemente robusta para que las responsabilidades del obligado principal se puedan transmitir. Después, hablamos de unas cláusulas mínimas del contrato. Y a lo que nos referimos con cláusulas mínimas es decir que, en realidad, si tú eres una S, tu cliente tiene que confiar ciegamente en ti, y hay una cláusula que dice, mira, si tú no tienes luz, no tienes calor y no cumplimos nada de eso, tú de todos modos tienes que pagar este saldo mínimo según cada año. Y os podéis imaginar que ese saldo mínimo es el remanente de la deuda. Entonces al final de cuentas, este se vuelve una operación de confianza mutua. Si no se confían entre las partes, es difícil que una tercera persona, me refiero un banco, un fondo de inversión, financiación pública, el que sea,
una tercera persona que de alguna forma pues, nos financie, no lo va a querer hacer. Esta parte que está acá es un poco las características de la financiación. Yo voy a dejar esa parte para que Juan Antonio os la presente, y yo me voy a ir directamente a los casos de éxito, a cosas que ya estamos financiando hoy por hoy, que creo que es lo más importante y el aporte quizás más importante que os podemos traer en esta mañana. Yo en principio comentaros que ya tenemos hoy por hoy más de 17 millones de euros financiando 14 proyectos muy variados, proyectos de mini hidroeléctricas, varios proyectos de district heating, proyectos de cogeneración, proyectos de eficiencia energética en portales de vecinos. Y comentaros, por ejemplo, tenemos en el modelo de financiación directa al cliente, tenemos en el área de Zaragoza pues, un proyecto muy interesante. Un proyecto aquí os voy a leer los datos, es un district heating para más de 400 viviendas en 31 portales, potencia de 1,4 megavatios y aproximadamente lo que hacemos aquí es calentar 34.000 metros cuadrados de calefacción. En este caso, quería deciros que estamos utilizando la financiación directa al cliente, y el cliente, a su vez, en este caso, es una comunidad de vecinos, en realidad, que hemos dado solo un crédito, solo un préstamo, solo una operación, pero que conjuga las cuotas de 43 portales. Entonces, eso es importante. Luego, para el caso de la financiación directa a ese, pues tenemos una operación para una residencia de psíquicos disminuidos, es uno de nuestros casos estrella, es un proyecto que tiene la S con el usuario final a 20 años plazo, pero nosotros financiamos a 10 años plazo, en una estructura de financiación 25-75, o sea, 25% de fondos propios y subvenciones y 75% de la deuda. Y por último, deciros que nosotros tenemos otro, para terminar, uno que es una compañía municipal, que financiamos directamente la compañía municipal para un proceso de depuración de aguas y plantas de cogeneración derivadas de los procesos del biogás que se genera de los lodos. Para terminar mi parte, quería deciros que hemos identificado bastantes oportunidades de negocio en estos segmentos. En district heating hemos hecho bastantes. Generalmente son instalaciones que consuman mucho. Para ahorrar mucho hay que consumir mucho. Ese es quizás el principio. Entonces, en hospitales nos hemos dado cuenta que hay oportunidad. En hoteles como este. En realidad los hoteles son grandes consumidores de energía, y también hemos visto oportunidad en eficiencia en residencias especiales como esta que os he dicho, para personas mayores, para personas discapacitadas, para niños. En la industria agroalimentaria también, en el área de Navarra, de donde nosotros originalmente pues venimos, también lo tenemos. Hemos visto que la industria agroalimentaria, sobre todo la conservera, genera mucho su producto de biomasa y se puede aprovechar. Y luego también el equipo de calderas industriales. En conclusión, vemos bastante oportunidad y lo hemos podido hacer. Lo estamos haciendo en este momento. Hay dificultades, pero son solventables y, bueno, esperamos vuestras propuestas. Bien, simplemente para terminar con nuestra breve exposición, quería daros cuatro pinceladas sobre cómo acercaros a una entidad financiera, a cualquiera, y tener más posibilidades de éxito. Vamos a ver, horizontes de la inversión. Ya habéis visto la tipología de proyectos que podemos financiar. Horizonte de la inversión, entre 5 y 10 años, más cerca de 5 que de 10. ¿Por qué? Pues porque si hemos descubierto algo, la gente que estamos metida en banca de inversión, en banca corporativa los últimos años, es que si algo puede salir mal, sale. Entonces, cuanto más acotemos el plazo, menor es la incertidumbre. ¿De acuerdo? Luego surgirán problemas tecnológicos con las máquinas que hemos puesto, incertidumbre sobre las tarifas que se pagan, incluso algo tan relevante como incertidumbre sobre el consumidor final. Es decir,
cuando financiábamos hace 4 años a un ayuntamiento, nadie pensaba que existía algún riesgo de impago. Pues ahora tenemos que mirarlo todo. Y cuanto más acotemos, mejor. 2. Muy importante, aportación de recursos propios. Financiación de proyectos al 100% con fondos ajenos, eso ya es un planteamiento de otros tiempos. Como mínimo tenemos que tener en cuenta que debéis buscar un socio que aporte un 20%. Un socio que puede ser un fondo de inversión, puede ser un inversor privado, puede ser la propia empresa, lo que sea. Pero siempre necesitamos que el promotor del proyecto apueste por el proyecto. Ya no nos vale eso de con tu dinero y mis ideas nos vamos a forrar los dos. No, eso ya no es una opción. 3. Carencia en las amortizaciones. Cuanto más cortas, mejor. Es decir, los plazos de ejecución cortos. Tenemos que empezar, o sea, los proyectos tienen que tener un inicio y un fin. Carencia, 6 meses. ¿Qué estimas que vas a tardar? 6 meses en poner en funcionamiento la maquinaria, de hacer la obra. 6 meses. A medida que vayas pidiendo más carencia, menos posibilidades de éxito tendrás en la consecución. 4. Precios. Los precios de la financiación de este tipo de proyectos están compitiendo, y muy duramente, yo creo que lo has puesto muy bien, Ruperto, con otro tipo de proyectos que, desgraciadamente, están ofreciendo unas rentabilidades muy elevadas. Y, por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a cobrar unas rentabilidades, o sea, a pagar, en vuestro caso, a pagar unos precios que son diferentes de los de hace unos años. Fundamentalmente nos apoyamos casi todos los bancos, nosotros y todos los bancos, en financiación de ICO para este tipo de operaciones. O intentamos fondear, en nuestro caso, porque tenemos la línea del BEI. Pero cuando se nos acaben esos 100 millones, pues lo lógico es que tiremos de la línea de ICO. En todos los casos, esas líneas llevan un precio más un diferencial de fondeo que nos cobra el propio, por alusiones, pues el propio ICO, más el diferencial que es nuestro beneficio. Y nuestro beneficio tiene que ir en consonancia con el rating del promotor o entendiendo como rating la calidad crediticia del promotor del proyecto o el rating del proyecto, en el caso de que fuera una financiación sin recurso, que es algo bastante poco usual ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que en vuestros modelos vais a tener que meter precios pues en torno de un 6, un 7, incluso un 8%. Y si después de todo eso os sale el proyecto, pues será viable y será susceptible de financiarse. Como ya ha dicho José Luis, ya hemos metido 17 millones de euros en esto. Tenemos otros 80, otros 83, y nos encantaría terminar de utilizar este dinero en unos meses, pero todo eso depende de que el flujo de entrada de operaciones sea el adecuado para poderlo financiar. Sin más, se nos ha acabado el tiempo, con lo cual muchísimas gracias por su atención.